En Luisiana se encuentran detenidos cientos de cubanos. Hay en estos momentos decenas y decenas de familiares que se reúnen para encontrar una solución a estos casos de quienes se encuentran allí durante meses esperando por soluciones a su situación migratoria. Son cubanos que en su mayoría lo que solicitan es asilo político. En su mayoría tienen familiares que ponen cartas de apoyo, que ponen toda la evidencia y el dinero que hace falta para que estas personas en libertad puedan luchar sus casos de asilo político. Y muchos durante meses han estado esperando por un turno frente a un juez de inmigración. Esta realidad afecta a cubanos, a venezolanos, a nicaragüenses y a distintos migrantes de varias nacionalidades que se encuentran detenidos en estos centros en Luisiana y otros estados que son manejados por empresas privadas que han convertido el negocio de los detenidos por inmigración en un negocio multimillonario. De esto también hablamos con el abogado Willie Allen para conocer qué deben hacer los familiares de quienes tienen a un ser querido detenido en Luisiana, qué deben hacer los familiares de quienes son deportados a Cuba y cuál es la realidad que hoy por hoy se está viviendo dentro de estos centros de detención. Con él, con el abogado Willie Allen, conversamos de este tema, que es un tema muy delicado y es un tema que afecta, reitero, a cientos de cubanos y a miles de inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Escuchemos. En Luisiana es muy difícil ganar. Todas las fianzas que a mí que me han dado ha sido con jueces de Virginia o de Miami por televisión. Eh, pero también he ganado con jueces en Luisiana y he perdido con jueces por televisión en Luisiana. ¿Qué tú le estás recomendando a todo aquel que tenga un familiar en Luisiana o en cualquiera de estos centros? Hemos visto que está Luisiana, está Otero, todos estos centros que son manejados por empresas privadas. Una empresa privada. Porque todo Está una y dos, hay dos básicas, en realidad que es Geo y Geo es la que controla todo. Core Civic, Sí, que pero tiene también su centro. Geo controla todo. Y Geo era el antiguo Wackenhut, que estaba basada en Miami y que tuvo muchos escándalos y cambió el nombre para manejar estas cosas ahora. ¿Qué tú le recomiendas a quienes Mira, tienen a sus familiares allí? es que el problema, Sabemos la situación que hay. Daniel, yo intento ser un poquitico brutalmente honesto. Lo que yo le digo a las personas que están detenidas en Luisiana, que tienen 4 opciones. Opción número 1 es regresar a Cuba, rendirse, decir, ok, nunca voy a ganar, depórtame. Y se van a ir deportados. Opción número 2 es pelear solo y tratar de ser el mejor posible. Opción número 3, contratar a un abogado que los ayude a preparar el caso y presentarlo de la forma más fuerte. Y opción número 4 es simplemente explicar que la situación que tienen ellos y tratar de buscar por razones médicas un parol o una fianza. Pero es muy difícil, muy difícil. Al final del día es o contratar a un abogado y correr el riesgo de perder, hacerlo solo, correr el riesgo de perder, o rendirse y regresar a Cuba. Y he tenido personas que han venido a verme y me han dicho que los familiares lo que pidieron fue regresar a Cuba porque ya llevaban presos 4 meses, 5 meses, 6 meses y no querían seguir en la batalla. Willy, ¿y cuánto les puede ayudar a ti como abogado las experiencias de quienes han sido deportados a Cuba, que han perdido sus casos, que no le entregan los pasaportes, que viven siendo prácticamente unos parias eso es algo que estaba pidiendo y Ismael Requejo, un colega tuyo, entrevistó a varias personas en Cuba sobre lo que ha pasado, pero en este momento no hay suficiente documentación fuerte de grupos no gubernamentales o de la prensa aquí local o de la prensa americana que está explicando la persecución que continúa en Cuba. Para mí eso es muy importante. Yo lo he alegado en juicio, pero no tengo la evidencia fuerte que he podido presentar. Pues te voy a dar testimonios desde Cuba. Pero el testimonio de Cuba no me hace falta. ¿Qué te hace falta? Lo que me hace falta es tener un reporte de organizaciones de derechos humanos que yo estaba pidiendo a un grupo de aquí del exilio. Hay que tener reportes hechos, no solamente testimonio. Claro. Testimonio tengo testimonio todos los días, tengo correo todos los días, pero para que sea usado en una corte de los Estados Unidos, tengo que tener algún tipo de estudio hecho por un grupo como la Oficina de Derechos Humanos de Cuba, la Fundación de Derechos Humanos,
organismos internacionales, internacionales o ONGs. ¿Qué ocurre? Que el gobierno americano, los fiscales americanos, sí tienen un reporte del Departamento de Estado que habla que ha habido cambios en Cuba. claro. Y a la misma vez que el gobierno ejecutivo, que el presidente americano cierra las puertas en Cuba, el Departamento de Estado dice que Cuba está abriendo las puertas. Entonces, ¿qué ocurre? Que los reportes del Departamento de Estado y los reportes del Departamento de Justicia no dan con lo que está con la realidad Con la cubana. realidad. Y hasta que no ocurra algo que ayude a poner los reportes del Departamento de Estado y los reportes del Departamento de Justicia En que la misma hablen página. en la misma página de lo que está ocurriendo en Cuba, estamos perdiendo puntos. Es igual hacer un caso detenido en Luisiana o en Texas, en una jaula, hacer un caso en la frontera entrando desde México, y hacer un caso en Orlando, en Nueva York, en Miami, en Chicago, con testigos en vivo, Claro. con documentación más fuerte y con una representación que puede ser un poquito más fuerte, ya que está adentro de los Estados Unidos. Y no, mira, la realidad es de la vida. Adentro de los Estados Unidos siempre va a ser la batalla más fuerte y siempre va a ser la batalla más ganable. ¿Y cuál es la diferencia? Si tú pierdes un asilo frente a un juez de inmigración en Miami mañana, yo puedo apelar y tú continúas en la calle. Claro. Tú peleas en la frontera o en detención, te quedas detenido y te devuelven a Cuba si pierdes la apelación. Willy, Lice Ricardo, felicitaciones, Milagros. ¿No hay otra posibilidad para el detenido que perdió el asilo si llega al año dentro del país? Mira, una buena pregunta de fantasía. Aunque tú lleves 2 años detenido en los Estados Unidos, no te puedes legalizar el ajuste cubano porque no has entrado en los Estados Unidos. Has estado en una cárcel americana que no es una entrada a los Estados Unidos. Así que el ajuste cubano nunca va a aplicar a ti. Daily González. Bueno, ahí estaban las declaraciones del abogado Willy Allen durante esta conversación, esta entrevista que tuvimos, aclarando todas las dudas, todas las inquietudes sobre los retos de la inmigración en el 2020, también el miedo que tienen los migrantes de retornar a México, la ausencia de la primera corte, cómo articular este miedo creíble y, por supuesto, el delicado tema siempre de los detenidos en Luisiana y en otros centros para inmigrantes en los Estados Unidos.